Tomen asiento, por favor, hermanos. Les decía al principio que hoy celebramos a Jesucristo, Rey del universo. Y precisamente las lecturas de la Eucaristía de hoy hacen referencia a esa realeza y soberanía de Jesucristo nuestro Señor. En este Evangelio de hoy tenemos un diálogo entre Pilato y Jesús, un diálogo antes de su crucifixión, porque como le dijo Pilato a Jesús, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Está a punto de morir. Y el diálogo comienza con la pregunta de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice: ¿eso lo dices por tu cuenta o te lo han dicho otros? ¿Te interesa, por decirlo así, si soy rey de los judíos? ¿Le interesa a este pueblo de Israel un rey? ¿Quieren un rey? Para Pilato, naturalmente, era de su interés, si así fuera, un rey de los judíos, un rey temporal, uno que pudiera causarle problemas al imperio. Sí, sería una dificultad. Pero tendría que tener un pueblo detrás de él aclamándolo, y resulta que el pueblo lo está rechazando y lo está entregando a Pilato a la muerte. Entonces no es ese rey, Jesús no es ese rey esperado. Ciertamente se esperaba un rey, porque ya desde el Antiguo Testamento, bueno, al principio si uno ve los escritos antiguos, desde el principio se hablaba de la soberanía de Dios como rey de Israel. Y después vinieron los reinados de David, Salomón y demás, hasta que se acabaron los reyes cuando la deportación a Babilonia se acabaron y ya no hubo reyes. Y precisamente cuando no había reyes se anunció como la restauración de ese linaje reinado de David a través de un hijo que reinaría. Pero no se trataba de una restauración de la dinastía davídica temporal, sino de un reinado diferente, una nueva forma de reinar. Dios en el mundo y en la historia. Y es esto de lo que Jesús nos va a hablar aquí en este Evangelio. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Está solo. Mi reino no es de aquí. No es como los de este mundo, ni de este mundo, ni es de aquí. Entonces, quiere decir que tiene un origen distinto. Es un reinado diferente. No busca el poder, no busca el dominio, no busca ser servido. Enseguida Pilato le pregunta: ¿con que tú eres rey? Jesús le dice: tú lo has dicho, soy rey. Es la única vez que Jesús afirma que es rey. Antes, Él anunció el reino, lo hacía presente con sus signos, con su persona, con sus milagros, con su predicación, pero rechazó ser rey. Cuando hizo la multiplicación de los panes, se lo querían llevar para coronarlo como rey, y Él se escapó.
porque no quería que se confundieran las cosas. Sí, Israel aspiraba a un rey, pero un rey temporal, un rey que destronara a los romanos y los arrojara fuera y restaurara la dinastía davídica temporal, un rey con poder. No es eso lo que anunció Jesús. Jesús anunció una nueva soberanía, una nueva realeza, un nuevo reinado de Dios en el mundo. Y eso no es en las estructuras temporales, sino en el corazón de los hombres. En aquellos que aceptaban a Jesús comenzaba el reino de Dios. Jesús era el mismo reino de Dios, anunciaba el reino de Dios y hacía presente el reino de Dios. En ese sentido, San Cipriano de Cartago escribió que así como Él es la resurrección porque en Él resucitamos, Él es el reino porque en Él reinamos. Él es el reino, el mismo reino, la semilla del reino. El Hijo de Dios que vino al mundo, esa es la semilla del reino de Dios. Es un reinado espiritual, tiene origen divino, no humano, y no es temporal, sino es un reinado eterno, trasciende, comienza aquí, sí, comienza aquí, pero no termina aquí, trasciende la historia y el tiempo hasta la eternidad. Ese es el reinado de Jesús. Y dice luego, yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Aquí está la clave de qué tipo de reino es. Es un reino de verdad, de justicia, de amor, de santidad, de caridad, de servicio, de entrega. No un reino de mentiras y de injusticias y de búsqueda de honores. No, de renuncia. Está a punto de morir, ha sido entregado a la muerte. Es un rey, temporalmente es un rey rechazado, y en este momento que es rechazado dice: soy rey, he sido enviado para ser testigo de la verdad. Podríamos traducir testigo del reino, de un reino de verdad, de justicia, de bondad, de caridad, de servicio. Este es el reino de Jesús. Y como dije hace un rato, comienzan quien acepta a Jesús en su vida y en su corazón, pero no se queda ahí. Un escritor eclesiástico de los primeros tiempos llamado Orígenes decía que cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que salga de nosotros. No somos intimistas, individualistas. Queremos que venga a nosotros para que salga de nosotros en las relaciones humanas, en nuestro cotidiano vivir, en nuestro trabajo, en donde estamos. De manera que se sienta la presencia del reinado de Dios y la soberanía de Dios en el mundo, porque hay algunos que lo tienen en su corazón. Y en ese sentido, pues cuántos en 1925, ¿verdad? Cuando precisamente se instauró esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo, fue en tiempos difíciles en México. Había persecución a la iglesia y muchos vivían y morían por su fe al grito de viva Cristo Rey. De esos tiempos. Por eso la iglesia en estos últimos ha puesto en esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo la Jornada Mundial de la Juventud, por ejemplo. Y aquí en México los obispos hace unos años decidimos que este sea un día de laico, pero apenas esto está agarrando forma. Día de laico, porque fueron los laicos en esos tiempos, principios del siglo pasado, fueron los laicos los que especialmente defendieron la fe al grito de viva Cristo Rey, al grito de viva Cristo Rey. Entonces los laicos no deben profesar la fe con sus palabras, con su vida y con sus obras. En nuestros tiempos
también hace falta. Así que tenemos que motivar cada vez más a nuestros laicos. Y hoy el Papa nos está pidiendo que sea una iglesia sinodal, que caminemos juntos, consagrados y laicos, consagrados y laicos. Y vamos a comenzar una consulta a partir de enero, por ahí, más o menos, con la pregunta fundamental: ¿cómo estamos caminando juntos, consagrados y laicos? ¿Estamos caminando juntos o cada quien por su lado? Bueno, pues el reinado de Jesucristo se tiene que notar en eso. Finalmente el Evangelio dice: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Sí, el que no solamente el que lo profesa, sino el que busca la verdad y el bien en el mundo, escucha con respeto la palabra de Dios y reconoce la soberanía de un Dios en el mundo, aunque no tenga la misma fe que nosotros. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Semillas de reino están en la iglesia y fuera de la iglesia también, en aquellos que buscan el bien y que quieren hacer el bien, independientemente de colores, credos o nacionalidades. Precisamente la carta del Papa Francisco, Fratelli Tutti, dice: todos hermanos. El reinado universal de Jesucristo puede tener distintas expresiones. Nosotros tenemos una muy particular, y en México no se diga, por esto que vivimos hace casi ya 100 años, ¿verdad? Hace casi ya 100 años. Pues hermanos, es la invitación a que vivamos como súbditos de Jesucristo, Rey del universo, y extendamos su reino, comenzando desde nuestra familia. Como dicen en la adoración nocturna, ¿verdad? Jesucristo reina en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Que así sea.